Muy bien. ¿Qué viene a ser el procesamiento de la información? Primero entraríamos en un aspecto muy general, rápido, de lo que es la estadística, que es la que nos vamos a apoyar justamente para esto, ¿no? Es una ciencia que comprende diversas técnicas. ¿Para qué? ¿Para qué comprende? Para poder recolectar, ¿ven? Nosotros, al recolectar información, hemos recurrido a varias técnicas. El recolectar hemos utilizado la observación, la entrevista, la encuesta, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, el análisis documental y de contenido. Pero ¿qué cosa es recolectar? Es una forma natural y otros ya organizados. O sea, tenemos nosotros de forma natural datos y otros que ya están organizados. Es natural, es decir, hemos ido directamente nosotros al trabajo de campo. Y otros que ya están organizados, como vamos a ver, que ya existen en algunas instituciones publicados, y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Para qué recolectamos? Para poder organizar los datos. ¿Para qué los organizamos? Para poderlos analizar. O sea, yo no puedo analizar si no organizo y si no recolecto, ¿no? Y con la recolección, la organización, el análisis y la interpretación, ¿qué vamos a hacer? Interpretar los datos. ¿Qué datos vamos a interpretar? La secuencia que se llama el proceso estadístico. ¿Ven? Eso es lo que, en resumen, vamos un poco, ¿por qué nos vamos a apoyar en lo que es la estadística? ¿Qué es la estadística entonces? En lo que respecta, la pregunta que más bien nos vamos a hacer, ¿qué es la recolección de datos? O la recopilación de datos, que a veces se conoce. Es el registro de características que hemos visto ya. Medición, observación, conteo a una unidad, unidad elemental o de análisis, ¿cierto? Las características, por ejemplo, de un sujeto que, por ejemplo, vamos a suponer una persona que aborta, ¿eh? ¿Ven? Vamos a ver el análisis de esa información. Vamos a recolectar toda la información sobre las técnicas, los métodos, sobre el aborto, por ejemplo, ¿no? La frecuencia en la que se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, implica la revisión y corrección mediante la evaluación y análisis crítico sobre la validez y confiabilidad de los datos. Tenemos que ver hasta dónde son confiables esos datos que nosotros estamos recopilando. Si es que los estamos recogiendo de algún instrumento, de algún documento, tenemos que darle una validez y evaluar que esa información sea válida. Y si nosotros también lo hemos recogido de manera directa a través del trabajo de campo, como ya hemos visto, tiene que también ser una información que sea confiable, que tenga validez. Ya hemos visto los requisitos que debe tener el instrumento, que vamos a utilizar para recoger los datos en esa realidad. ¿Y cómo organizamos? ¿Qué viene a ser la organización de los datos? El ordenamiento para una mejor comprensión y facilitar su análisis. O sea, si no organizamos los datos, no vamos a poder ordenarlos. Y al ordenarlos ya podemos comprenderlos y podemos facilitar su análisis. ¿Para qué? Para la codificación. Ya podemos codificar, que es asignar números o símbolos para su procesamiento. Podemos clasificar, establecer categorías de las variables, ¿no? Por ejemplo, yo puedo clasificar, ¿no? Excelente, bueno, regular, malo, pésimo, ¿eh? Puedo clasificar el orden de las respuestas que están a favor o en contra de acuerdo a la pregunta que se ha hecho al sujeto que estamos investigando. El procesamiento o tabulación de los datos, registro del número de casos, qué cantidad de personas están a favor de o están en contra de. Por ejemplo, ¿cuántos han calificado de excelente la producción lechera, etcétera, ¿no? ¿Cuántos han calificado de pésima la producción lechera? Estamos hablando del registro del número de casos, la frecuencia que se va a repetir en cada una categoría de la variable, si es que, por ejemplo, entrevistamos a 100 y 40 están a favor o están en contra, 60 de tal cosa, ¿no? Presentación de esos datos, es decir, los resultados de la tabulación una vez evaluados. Vamos a presentarlos en cuadros, en tablas, en gráficos y figuras, ¿verdad? Y finalmente, los datos sin organizar se llaman datos brutos y son de poca utilidad. ¿Qué es el dato bruto? La encuesta que hemos aplicado, el cuestionario que está ahí. Eso es dato bruto. O sea, las 100 encuestas las tenemos acá, los 100 cuestionarios. Pero esos cuestionarios no tienen utilidad si no los convertimos esos datos en una tabla. Todos esos 100 cuestionarios van a una tabla. Van a una tabla, van a un cuadro, y a partir del cuadro elaboramos gráficos. No tiene sentido, no son de mucha utilidad si nosotros no los organizamos. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahí un resultado sobre una tabla de distribución donde se califica la calidad del servicio, por ejemplo, el 40% la califica de excelente,
un 25% la califica de bueno, un 15% la califica de regular, un 10% de malo, un 10% de pésimo. Fíjense cómo ya organizamos. Ya tenemos una información organizada en una tabla de distribución y tenemos un gráfico también, si es que lo queremos ver de una manera diferente, visual, ¿verdad? Entonces la tabla de distribución, por ejemplo, es otro ejemplo que tenemos abajo. Queremos saber la edad de los padres que están en esa reunión, cuántos padres están entre los 30 y 34, estamos viendo la edad en intervalos. Los padres que están entre 30 y 34 son 6 padres, los padres que tienen de 35 a 39 años son 12, los padres de 40 a 44 son 8, de 45 a 49 son 2, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de una tabla de distribución de frecuencias. La primera, ¿qué frecuencia viene a ser? Acuérdense, una tabla de distribución de frecuencias categórica, ¿verdad? La primera, estamos hablando de una variable, calidad del servicio es categórica, cualitativa. Miren, su presentación es distinta. La de abajo es una variable, la edad es una variable numérica, ¿cierto? Y por lo tanto, miren, la forma como se organiza la tabla son diferentes. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y por lo tanto, la presentación del gráfico va a ser un histograma. Miren la diferencia en el uso del diagrama, del histograma, en el caso de la variable numérica, a diferencia de la variable categórica, donde estamos utilizando un pie, un pastel, de la representación de la calidad de servicio, ¿ven? Entonces, miren, estas cositas son las que vamos a ver, y lo interesante que es, por eso decíamos la competencia al comienzo, que tú, ustedes, como equipo, como grupo, como de manera individual, van a lograr, mis queridos alumnos y alumnas, va a ser que ustedes van a sentirse orgullosos de poder trabajar, si es que aplican esta asignatura para su vida universitaria y profesional. La calidad de sus trabajos va a ser de primera. Ustedes ya no solamente les va a servir para el curso de metodología del trabajo de investigación, sino les va a servir para todas las asignaturas. Su calidad de alumnos va a superarse si lo aplican. Presenten sus trabajos con calidad, en cualquiera de las asignaturas que sea, ya sea de Comunicación 2, en sus cursos de Realidad Nacional, en sus cursos de informática, en sus cursos de matemática, ¿por qué no? En cualquier curso que ustedes de derecho corporativo, donde quieran, apliquen esto que les va a servir de mucha utilidad. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, vemos también lo que les dije al comienzo, como información bastante achurada, pero es un ejemplo de cómo a través de una información documental si quisiéramos hacer una información sobre la pobreza en el Perú, por ejemplo, ven, ya estoy utilizando un cuadro que me arroja el mapa de pobreza, ¿no? Departamental por departamentos de Foncodes, por ejemplo, ¿no? Esta información la obtuvo Foncodes en el año 2006. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que yo les decía en la semana pasada, ¿se acuerdan? Que cuando vamos a hacer el análisis de la información, ya sea documental o de contenido, podemos encontrar información ya existente y elaborada por instituciones de prestigio, de reconocimiento nacional, como es el caso de Foncodes, que tiene a su cargo todo lo que es la elaboración del mapa de pobreza en el Perú. Entonces, como ustedes ven ahí, ya está la información. A partir de ella, yo ya puedo hacer toda una investigación, por ejemplo, ¿no? Utilizando incluso los mismos indicadores para hacer un estudio sobre los niveles de pobreza, por ejemplo, en un pueblo joven determinado, en un distrito, en una localidad, etcétera, etcétera. Pero ya no parto de cero, o sea, nunca se parte de cero casi en investigación. En investigación hay algo que alguien hizo, y eso es la importancia del análisis documental, ¿ya? Con esa finalidad he puesto este cuadro para que ustedes vean que nunca se parte de cero, que hay información seria, hay que saberla buscar. Esta información del mapa de pobreza lo encontramos en internet, pero hay que entrar a esta institución. Podemos encontrar cuadros como podemos encontrar mapas incluso sobre el mapa de pobreza. Entonces es importante tener seriedad, mucha seriedad en nuestro trabajo de investigación. Muy bien, entonces ya hemos dicho lo que es la estadística, ya, ¿no? Que es el análisis de los datos, entonces, es el cálculo de las medidas representativas o de resumen, tales como promedios, medidas de variabilidad y medidas de la forma de distribución. También se analiza datos cuando se establecen relaciones entre ellos, por ejemplo, si queremos utilizar regresión y correlación. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de correlación que es, si no me equivoco, es el tema 3, la correlación simple, ¿no? Y la interpretación de los datos es darle sentido práctico útil a los resultados obtenidos en el análisis. O sea, yo tengo las tablas, hay que interpretar qué significa eso.
¿Qué significa que el 40% esté a favor o en contra de algo, ¿no? Por decirte un ejemplo. ¿Y qué son los datos? Vamos a ponerlo completo. Por ejemplo, son los registros de una característica. Ejemplo, el género del trabajador. ¿Cuál sería la característica del género? A ver, libertad para que ustedes opinen. Si el género del trabajador es la variable, ¿cuáles serían las características o los indicadores, que queremos llamarlo así, utilizaríamos para medir la característica del género? Por ejemplo, la edad del trabajador. ¿Cómo mediríamos la característica de la edad del trabajador? La antigüedad de la empresa, el ingreso mensual, la profesión de una persona o de varias personas, el peso del trabajador, la carga familiar. Vamos a poner los ejemplos. Muy bien. ¿Cuáles son los datos? Género del trabajador es uno, ¿no? Hay un solo género, o es hombre o es mujer, no puede tener los dos, ¿cierto? Salvo que hay algunos que tienen los dos, bueno, ni hablar. Pero el género es uno, o es masculino o es femenino. La edad del trabajador es en años, 35 años, 40 años, 30 años, pues dependiendo lo que estamos estudiando, porque alguien me puede decir, un momentito, a mí me interesa, por ejemplo, a un pediatra, ¿no? Los niños, los días de nacido, porque me interesa hacer un seguimiento de los 10 primeros días o el primer mes. Entonces, de acuerdo al interés de la investigación, puede ser días, puede ser meses, puede ser semanas. También puede ser la edad, si estamos hablando de un trabajador en términos de edad, números enteros, ¿no? La antigüedad en la empresa. Un trabajador puede tener desde un día en la empresa, como puede tener ya estar en proceso de jubilación, ¿no? Ya está entre los 30 y 35 años de servicio, ¿no es cierto? Dependiendo también de la ley de jubilación en la que esté inscrita para determinar ello. El ingreso mensual puede ser que la persona gana 1.000 soles, como puede ser una persona que gana 350 y 45, ¿no? Estamos hablando ya de una variable continua, ¿no? ¿Se acuerdan? La variable continua, donde los valores son infinitos, la distancia entre un valor y otro es infinito, ¿no? El trabajador puede ganar 1.000 soles y 0,5 centavos, ¿no? Dependiendo de los descuentos y todo lo que tiene. La profesión puede ser ingeniero, puede ser sociólogo, puede ser economista, puede ser zootecnista, puede ser profesor, puede ser, depende, ¿eh? La profesión es el dato que vamos a buscar. El peso de trabajadores en kilos, 64 kilos, por ejemplo, ¿no? La carga familiar, y aquí tenemos un ejemplo de la carga familiar es una variable, acuérdense, numérica, pero discreta, no es continua. ¿Por qué discreta? Porque la persona no puede tener medio hijo, ¿no es cierto? O hijo y medio, ¿cierto? O tiene 0 hijos, no tiene nada, o tiene 1, o tiene 2, o tiene 3. Por eso carga familiar es una variable numérica, pero en su nivel de medición discreta, no continua. En cambio, el peso de trabajador sí es una variable continua, porque el peso de trabajador puede ser 64 kilos y 20 gramos, o milésimas de gramo. Entonces podemos tener infinitos valores, pueden haber decimales en el peso de un trabajador, ¿no es cierto? Pero es una variable continua. ¿Ven? El ingreso mensual también es continua. La antigüedad de la empresa también es continua. La edad del trabajador también es continua, ¿cierto? Porque la edad puede ser 35 años y 10 minutos de nacido, o 1 hora, o meses, ¿no? El género del trabajador es una variable, cualitativa nominal, acuérdense, masculino, femenino, hombre, mujer. No hay orden, no hay jerarquía, simplemente clasificación, ¿correcto? Es muy diferente a la ordinal, ¿no es cierto? Donde excelente, bueno, regular, malo, pésimo, sí es una variable de nivel categórico, cualitativo, pero ordinal. Acuérdense lo que hemos visto en las clases anteriores. Y las características, por lo tanto, su unidad de análisis, ven, va a ser masculino, años de servicio, en soles. La profesión ya está por sí sobreentendida, puede ser en kilos y no el número de hijos. ¿Ven? Eso es importante. ¿En qué lo vamos a medir? Yo ya tengo el dato, tengo la característica y digo, ¿lo voy a medir masculino o femenino? ¿Ven? Años, si es el género, la edad, la antigüedad en años también, el ingreso mensual en soles, para no decir, no, eran dólares, es en soles, no en dólares lo vamos a medir, no en euros. Entonces, el peso de trabajador lo vamos a medir en kilos, no lo vamos a medir en gramos. El número de hijos, ni hablar, pues ya está sobreentendido. 0, 1, 2, 3 hijos. Hay personas que pueden tener 10, 15, 20, no sé. Pero es el número de hijos, ¿correcto? Y finalmente, vamos a ver el tipo que ya le mencioné, ¿ve? Cualitativa,
continua, cualitativa continua, es lo que ya les había comentado. Como ustedes están observando entonces, miren lo interesante que son los registros de las características de los datos, ¿verdad? Si un dato es útil para tomar decisiones, se convierte en información. Ese es importante. Esto es lo fundamental de este proceso. Bien, aquí nos vamos a quedar para ver el tema 2 de esta unidad de aprendizaje.